los turcos desafían sistemas de pagos occidentales boicoteando Mastercard y Visa. En Turquía comienza una campaña de rechazo a Mastercard y Visa. Los ciudadanos se pasan al sistema de pago nacional TROY. Esto forma parte de un movimiento para boicotear tanto los productos israelíes como los sistemas de pago de los países de Occidente que apoyan las acciones de Tel Aviv en la Franja de Gaza, informa el diario turco Yeni Şafak. En lugar de Visa y Mastercard, que pertenecen a países que prestan apoyo económico a los crímenes contra la humanidad cometidos en Palestina, los consumidores turcos se decantan por el sistema de pago nacional TROY a la hora de realizar sus compras, afirma Yeni Şafak. Así, en octubre de 2023, el número de tarjetas TROY en ese país de 85,8 millones de habitantes había aumentado a 19 millones, y el volumen de transacciones a 47.900 millones de liras turcas, cerca de 1,68 millones de dólares, 17.400 millones, cerca de 610 millones de dólares, más solamente en el último mes, de acuerdo con el medio turco. Conforme con el diario, el 4% de cada compra realizada a través de los sistemas de pago Visa y Mastercard va a parar al extranjero. Por su parte, la Universidad de Igdre estima que estos sistemas reciben comisiones de Turquía entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, pero no pagan impuestos porque no son residentes del país. Si lo fueran, tendrían que pagar aproximadamente entre 8.000 y 10.000 millones de liras, entre 28 y 35 millones de dólares en impuestos, declara el organismo. Por esa razón, los ciudadanos turcos se pasan a TROY para que las comisiones deducidas de los gastos se queden en el país. En continuación, explica Yeni Şafak, el procedimiento para afiliarse a TROY, desarrollado por el Centro de Tarjetas Interbancarias de Turquía, es muy sencillo. Basta con que llames al servicio de asistencia del banco que utilizas y les comuniques que quieres incluir tu tarjeta en la red TROY, precisa. TROY, que está ampliando gradualmente su cobertura y funciona en todos los cajeros automáticos y terminales de punto de venta de Turquía, fue introducido como sistema de pago nacional en 2017. Cada año aumenta el número de bancos y entidades de dinero electrónico que lo utilizan, con 48 participantes hasta la fecha. Turquía es uno de varios países que están abandonando gradualmente los mecanismos de pago occidentales y adoptando sistemas nacionales. La falta de fiabilidad de Visa y Mastercard salió a la luz después de que los bancos rusos fueran desconectados de estos sistemas de pago como parte de las restricciones impuestas al sector bancario de Rusia. Moscú ideó su sistema de pagos nacional MIR en 2014, cuando el país euroasiático se enfrentó por primera vez a una ola de sanciones en relación con la incorporación de la península de Crimea, cuyos habitantes expresaron su voluntad en un referendo correspondiente. A fecha de junio 2023, las tarjetas de MIR están aceptadas en 17 países por todo el mundo, Cuba y Venezuela incluidos, con otros estados esperando su turno. A su vez, otro gigante asiático, Indonesia, también busca independizarse de los sistemas de pago occidentales como Mastercard y Visa con el fin de proteger al país de posibles presiones externas, creando su propio sistema de tarjetas bancarias. En palabras del director general del Banco Nacional de Indonesia, Perry Margillo, ese paso en términos generales significa también una desdolarización porque el esquema no utiliza el dólar, sino otras divisas en el comercio internacional y está en línea con las tendencias de la región de ASEAN sobre el cese del uso de las monedas occidentales.
Las sanciones económicas de Estados Unidos están perdiendo su poder como arma política. La incapacidad de Estados Unidos para revisar que se cumplan las sanciones contra los países que considera como enemigos merma su eficacia y la credibilidad de su política económica, estima un análisis del Financial Times. Las sanciones económicas lanzadas por Estados Unidos a quienes considera sus enemigos o no concuerda con sus ideologías podrían estar perdiendo fuerza porque el país no tiene la capacidad de vigilar que todos las cumplan y los afectados han encontrado formas de darles la vuelta. Un artículo para el Financial Times advierte que la eficacia de las sanciones dictadas por la potencia mundial podría verse mermada. Uno de los más recientes e importantes ejemplos de la inoperancia de estos castigos económicos norteamericanos es Rusia, pues, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, la economía del país eslavo se ha recuperado de forma sostenida tras la imposición de amplias sanciones por parte de los gobiernos occidentales. Como resultado de la evolución económica positiva, en abril el FMI revisó su pronóstico de crecimiento del PIB, Producto Interno Bruto, para Rusia en 2023, con un ajuste de entre el 0,7% y el 2,2%, de acuerdo con el informe. Rybakova explica que, pese a que ahora no han sido tan eficaces, las sanciones de Estados Unidos son cada vez más utilizadas como herramienta de política exterior, aprovechando su posición en el corazón del sistema financiero mundial para garantizar su cumplimiento. El problema con estos castigos dictados por Estados Unidos es que ese país no tiene la capacidad de vigilar a todo el mundo para lograr que se cumplan a cabalidad, derivando en que los actores políticos sancionados tengan la capacidad de hallar formas de evitarlas y continuar con sus actividades económicas. Tal es el caso de Rusia, agrega la experta, que ha logrado evadir el tope en el precio del petróleo utilizando los servicios de transporte y seguros del G7, conformado por Italia, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Además, Rusia está reduciendo su dependencia de las empresas del G7. El desplazamiento de la mayor parte de sus exportaciones a una flota en la sombra las pondrá fuera del alcance de Estados Unidos y sus aliados, escribe Rybakova. El problema en este tipo de casos, insiste la experta, es que Estados Unidos y sus funcionarios del Departamento de Comercio dedicados a revisar las exportaciones no pueden vigilar al mundo entero para hacer cumplir sus medidas restrictivas. La eficacia de las sanciones se verá inevitablemente mermada, y con ella la credibilidad de la política económica de Estados Unidos, concluye.